dice allí acerca del Mesías y de lo que él sufriría por nosotros. Dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Hermano, esa gente que estaba alrededor de la cruz eran como una jauría de perros que ladraban en contra del Hijo de Dios. Y todo ese ladrido de esos perros rabiosos que vociferaban en contra del Hijo de Dios fueron silenciados cuando Dios apagó la luz. Eran como perros que ladraban vociferando insultos contra el divino Redentor. Y nosotros, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios, porque en medio de toda ese desenfreno, ese frenesí de maldad que había allí en la cruz, descendieron las tinieblas, y a los burladores y a los que insultaban les fue imposible continuar con sus burlas y con sus insultos. Todo estaba oscuro alrededor. Ya no se atrevían a decirle: desciende de la cruz si eres el Hijo de Dios. Durante esas 3 horas de oscuridad, hermanos míos, tuvo que haber habido un silencio tenebroso donde nadie se atrevía a hablar. El Señor debía morir. Él sabía que la muerte era su parte por hacerse el sustituto de los pecadores. Y para el dolor del Señor no debía haber alivio. Él no iba a ser librado de la muerte por su Padre, pero Él, el Padre Celestial, hace que los burladores se callen en sus insultos. Ya fue suficiente, ya no más, dice Dios. Y apagando la luz del mundo, silenció a todos estos perversos. De la manera más efectiva, Dios sabe cómo hacer callar la voz del blasfemo. Las bocas de ellos fueron cerradas por las densas tinieblas que cayeron y lo envolvieron todo. Así, el Dios de la infinita misericordia, que a los ojos del mundo caído parece como alguien que no hará nada ante la maldad desenfrenada que se proclama a voces y que se practica descaradamente, ese Dios que para algunos no va a hacer nada, un día alterará el orden de la naturaleza para que el mundo sepa que llegó el momento de comparecer y entregar cuentas delante del gran juez celestial. La Biblia dice: entre las señales que habrá en los últimos tiempos, en los días de la tribulación, dice la Biblia que los hombres desfallecerán de miedo al ver las potencias de los cielos conmovidas, al ver la alteración en el orden natural de las cosas. Porque Dios sacudirá el mundo para que el mundo sepa que Él todavía sigue al control de todas las cosas, y que si Él hoy no actúa para callar la maldad del mundo, para detener el camino de los pecadores, es porque Él tiene misericordia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero que va, tanto que el fin del mundo, y mire, ya estamos en el 2025, dicen algunos atrevidos, porque si no ha hecho nada Dios, y si no ha acabado con esto Dios, es precisamente por esos pecadores duros de corazón que no se quieren arrepentir de su maldad. Ese día llegará, donde comparecerá y donde temblará todo aquel que se presente delante de Dios, porque toda persona que se presente en esa ocasión sabrá lo que le espera, y sabrá que la condena de Dios y la sentencia divina a una vida eterna de perdición en el infierno de fuego es justificada, porque toda persona que comparezca allá sabrá en su conciencia que tuvo la oportunidad de arrepentirse, de volverse a Dios, y no es que no pudo hacerlo, es que no quiso hacerlo. Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Dios entregó a su Hijo a la muerte, permitió que Él fuese tratado vil y cruelmente, que fuese escupido, que fuese golpeado y que fuese sometido a una vergüenza indecible, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Lo único que tenemos que hacer es simplemente arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, para que seamos salvos. Así de fácil se la puso Dios al pecador.
Por eso es que nadie será justificado en el día del juicio. Nadie podrá decir: Señor, es que yo no podía, cuando la respuesta es que no quise nunca. Ahora, estas tinieblas eran también señal de la condición de los pecadores por quienes el Salvador estaba muriendo. Porque las tinieblas tienen una simbología bíblica muy importante. Cuando el Señor Jesucristo tomó el lugar sustituto de los pecadores, el Hijo de Dios se vio obligado a ocupar el lugar que nosotros como pecadores debíamos haber ocupado. El plan de salvación era ese: que Cristo tomara el lugar del pecador y sufriera en su lugar lo que el pecador debía haber sufrido. Todos los insultos, las vulgaridades y todo lo que le dijeron a él, lo merecíamos nosotros, no él. Él lo recibió porque tomó el lugar de nosotros los pecadores en aquella cruz. Esas tinieblas que aparecieron allí, esa oscuridad, es representación de la oscuridad exterior, que será el lugar de los pecadores que mueran sin salvación. ¿Qué dice la Biblia? ¿A dónde irán aquellos que mueran sin haberse arrepentido de sus pecados, sin tener a Jesucristo como Salvador en sus vidas? No van a un lugar de luz y de claridad. Algunos se imaginan tontamente que cuando ellos mueran, como son bien borrachos y bien degenerados en el mundo, que allá en la otra vida se les va a conceder una cantina bien iluminada, donde habrá cerveza y trago al pedir que quieran, con mujeres que complazcan sus deseos más perversos. Pero la Biblia dice que es un infierno de fuego, donde no hay reposo ni de día ni de noche, lo que le espera a los pecadores que no se arrepientan. Eso es lo que dice la Biblia. Así que la oscuridad es el lugar que le corresponde a los pecadores. La oscuridad es el estado actual del pecador. ¿Cómo se encuentra, según la Biblia, la persona que anda sin Dios en sus pecados? En tinieblas. El apóstol Pablo dice en Efesios 5:8: porque en otro tiempo, ¿qué eran ustedes?, dice Pablo. Ni siquiera dice que estábamos en tinieblas. El texto dice: éramos tinieblas. Cuando no conocíamos al Señor, éramos tinieblas, dice. Pero ahora, al conocer a Jesucristo, al tenerlo como Salvador en nuestra vida, dice: mas ahora sois luz en el Señor. Por eso dice: andad como hijos de luz, dice la Biblia. La condición de la persona que vive sin Dios, en sus pecados, aunque tenga religión, es en tinieblas. No sabe lo que hace. Como dice el libro de los Proverbios, anda en tinieblas, no sabe hacia dónde va. Y el Salvador del mundo fue cubierto de oscuridad, así como el hombre habría tenido que permanecer eternamente en la oscuridad, la miseria, la desesperación. Así al Salvador del mundo, dicho de una manera, se le retira la luz del sol por unas horas. Es como que de alguna manera el Hijo de Dios tuviera que sufrir las tinieblas por causa de que Él está expiando el pecado de la raza humana, y que la suerte y la parte del pecador es tinieblas. Por eso Él sufre también las tinieblas en aquella cruz. Él es el sustituto del pecador y experimenta las tinieblas que son la porción del pecador perdido. Es lo que le corresponde al pecador eternamente y para siempre, las tinieblas. El odio de aquella turba hacia Cristo, el odio de un mundo que tiene religión pero que odia a su prójimo, es una evidencia de la oscuridad espiritual en que viven y de la condenación que les espera. La Biblia habla del nuevo nacimiento, y hasta tanto una persona no nazca de nuevo por el Espíritu de Dios, vivirá en tinieblas y en oscuridad espiritual. El pecado oscurece el entendimiento, destruye la vista espiritual y hace que la persona se sumerja en profunda oscuridad. Las tinieblas son un símbolo de la ausencia de Cristo en la vida de una persona. Las tinieblas son símbolo
de la separación de Dios. Estar separado de Dios es estar en tinieblas. ¿Por qué la suerte final? ¿Por qué la condenación eterna? La Biblia dice que es tinieblas. Es porque no está Dios. Y la ausencia de Dios lo que trae es oscuridad y tinieblas.